Está al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 45 minutos, 6:45. Gracias a quienes se unen a la sintonía de FM Mundo. Vamos a hablar de un tema que está en la Asamblea Nacional. Está ya con nosotros aquí en los estudios Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Se ha reabierto el debate sobre la presencia de bases extranjeras, bases militares en el Ecuador. Daniel Noboa acusa de entregar al correísmo la comisión que analizará este tema. Evidentemente la pregunta saltó después de que se eligió a los representantes de esa comisión de la asamblea, cuando un asambleísta es del correísmo, que fue el que expulsó a las bases militares de Ecuador, ahora presidan esa comisión. Entonces, ¿cómo entender ese tema, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, estimado Hernán, un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Nadie comprende, mi estimado Hernán, cómo los asambleístas, la mayoría de los asambleístas de la comisión decidieron poner en la presidencia de esta comisión tan importante a alguien que está en contra de la propuesta que está precisamente por tratarse, que es permitir o no bases militares en el Ecuador de países extranjeros. El correísmo en el año 2008 fue el autor del retiro de la base de Manta del territorio ecuatoriano y el cierre de la operación y cooperación con los Estados Unidos, militar. El día de hoy nadie comprende cómo la mayoría de esta comisión resuelve poner a Gisela Garzón e incluso el propio voto de la representante del gobierno nacional, la asambleísta Natalie Morillo, vota en abstención incluso. El único voto en contra de la propuesta de ponerla de presidenta a Gisela Garzón, la representante del correísmo, fue de Construye. Y todos los demás o bien votaron a favor o bien votó en abstención. La gente se preguntará, ¿y cuánto pesa y por qué pesa la ideología, la afinidad, la afiliación política en estos temas? ¿Por qué tiene que pesar eso? Bueno, aquí lo que está en juego es la visión del criterio de seguridad que tiene el país. Recordemos que el Ecuador es un país occidental, que es parte del bloque de América y de América Latina, que tiene una identidad en relación al otro lado del mundo y que se diferencia de manera radical del otro lado del mundo. Esa visión de seguridad es la que nosotros queremos plasmar en esta comisión y eventualmente en el informe que se vaya a emitir. ¿Por qué? Porque las bases militares en el mundo entero funcionan para mantener la estabilidad democrática y la estabilidad en materia de seguridad. Esa es la razón por la cual nosotros creemos que no puede ser liderada por alguien que cree, por ejemplo, que Rusia tiene razón en la guerra, que Irán tiene razón en la guerra. Es decir, este tema es algo extremadamente importante para el país. Creemos que, más allá de, evidentemente, lo que es la geopolítica internacional, que ya habrán muchos estudiosos del tema que podrán explicarlo mejor, aquí está un tema relacionado al crimen organizado. ¿Cómo es posible que esté liderando esta comisión quien dentro de sus filas tuvo a un Latin King, por ejemplo? Pero eso no parte también de la improvisación del gobierno, del presidente, porque me parece que él envía este tema con el convencimiento de que todos asumen, incluidos los mismos asambleístas, de que cuando se habla de bases extranjeras militares, se asume que son estadounidenses y no especifica de qué país. Y lo peor de todo, querido Hernán, es que los Estados Unidos ha sido el único país que ha expresado de manera clara que no le interesan poner bases militares en el país. O sea, entonces, por eso le pregunto, ¿esta es parte de la improvisación del gobierno? Sin duda alguna. El gobierno nacional no está entendiendo la guerra que estamos librando contra el crimen organizado. Este tema de las bases militares es un tema extremadamente importante para la región, para el país y para el combate contra el crimen organizado, que es transnacional. Si es que le permitimos, por decirle un ejemplo, que al correísmo le interese promover un informe y eventualmente logre tener los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, sin Construye, sin duda alguna, pero logre los votos para permitir bases militares de Irán, por darle un ejemplo, estaríamos abriendo la puerta
a formar O parte de Bielorrusia. o de Bielorrusia, o formar O parte China. o Corea del Norte, pues, ¿no? Estaríamos dándole pie. O sea, ¿qué pensarían los ciudadanos? Yo quiero preguntarles a ustedes, o sea, independientemente del tema de ideologías, o sea, tener bases militares de otros países, cualquiera que este sea, ¿cuál sería la reacción del Ecuador? Hay que formar parte del eje de seguridad mundial. Esa ha sido nuestra opinión y nuestro criterio. Nosotros, como país occidental, que viene formando parte de la OEA, de la ONU, que existen varios documentos, papers, análisis en las Naciones Unidas en relación a estos temas, a las organizaciones no gubernamentales que expresan siempre su opinión sobre el tema de seguridad. No podemos distanciarnos de esa visión, por un lado. Y por otro lado, el tema del combate al crimen organizado y el narcotráfico. Esa es la razón fundamental para poder permitir la instalación de bases militares. Nuestros jóvenes son los que están en juego. Nuestros niños son los que están en peligro por el crimen organizado, por el narcotráfico. Debilitar estas estructuras en su logística, en su economía, en su financiamiento, es fundamental. ¿Cómo? Con tecnología, cooperación militar, presencia de militares extranjeros que puedan y tengan experiencia en estos temas. El Ecuador no le abastece su capacidad militar y su capacidad logística. Comprendamos eso. Y ahora, obviamente, más allá de que el criterio de soberanía ha sido vapuleado y ha sido, yo diría, prostituido por el correísmo en este tema, no podemos decir que poner las bases militares en el Ecuador es quitarle soberanía. Es todo lo contrario. La soberanía la perdimos por haber retirado la base militar de Manta. Acabamos de hacer una entrevista de lo que está pasando en la Amazonía, donde los grupos delictivos se han tomado prácticamente el territorio. No hay nadie que logre sacarlos y se nos están llevando el país en peso, ¿no? Se nos están llevando el oro y son grupos de delincuencia vinculados al tema de narcotráfico, delincuencia internacional además. El Estado ecuatoriano viene desde hace rato demostrando que ya no es capaz de poder luchar contra eso, pero finalmente la que va a tener el poder de decisión es la ciudadanía. En una consulta popular, en la segunda vuelta dicen que sería esta consulta. Deberíamos estar atentos de los informes legislativos en cuanto a qué, que vengan redactados, escritos de una forma no tan clara, ¿o qué? A ver, es muy importante su pregunta, Hernán. Justamente hay que aclararle a la ciudadanía. La medición, el informe, la visión, la temperatura que se maneje en la comisión no es la decisión del legislativo. La decisión del legislativo se tiene que tomar en 2 debates. En el Pleno de la Asamblea Nacional, entre el uno y el otro debate podrían mediar hasta 90 días. Ese es el plazo máximo. Y allí sí se emite una opinión total y completa de la Asamblea Nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ir esa opinión? Porque la pregunta es una. No hay 2, ni 3, ni 4. Hay una sola pregunta que está sometida a este control político antes de tener el evento electoral en donde se va a resolver si se aprueba o no. Esa es la opinión del legislativo. Lo que diga la comisión es lo de menos. Y tenga la ciudadanía la certeza y la tranquilidad que al menos desde Construye y desde este legislador, nosotros vamos a promover un informe, así sea de minoría, porque si es que la mayoría está con el correísmo, pues la minoría estará con la ciudadanía. Y nosotros vamos a promover un informe que diga lo que le estoy mencionando, que aquí no se va a permitir distanciarse de la visión de seguridad que tiene las Naciones Unidas y que tiene todo el mundo occidental, y que sí servirá estas bases militares para el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, venga de donde venga. Y obviamente el Pleno tendrá que ser quien resuelva finalmente esto, y yo estimaría que dadas las condiciones en las que el país se encuentra, tomado por el crimen organizado, por nuestros chicos y nuestros jóvenes metidos en el crimen organizado, en el narcotráfico, en el microtráfico, obviamente vamos a tener que aprobar una reforma a la Constitución en estos términos para que eventualmente venga la ciudadanía, tenga su evento electoral, su referéndum revocatorio, ratificatorio, y apruebe esta reforma constitucional, estimado hermano. Usted dice que será inevitable que vengan 2 informes, uno a favor de la propuesta y otro en contra de la reforma constitucional. Pero tendrán que decirle al país para qué
y de dónde van a venir las bases militares. Ahí tendría sentido la consulta que se le haría al país. Claro, recuerde que el control que hace la Asamblea Nacional a esta iniciativa de reforma constitucional es un control político. Es decir, lo que tiene que hacer el Pleno, los informes en principio de la comisión y después del Pleno, es identificar qué tipo de reforma requiere en la Constitución a este artículo 5 y cómo quiere que la ciudadanía se acerque a las urnas a tomar una decisión respecto de ello. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Y nosotros, yo y el bloque de asambleístas que formamos parte del movimiento Construye, estaremos incólumes ante esta situación. No vamos a permitir que se utilice esta reforma, o sea, burropié de intereses rusos, norcoreanos o iraníes, o de cualquier país que en este momento no forma parte del eje de seguridad de las Naciones Unidas y que ha sido y mantiene todavía esa visión occidental en el mundo. A ratos los políticos son inentendibles, incomprensibles, o sea, exigen seguridad, piden que el país sea un paraíso, un país de paz. De pronto vemos al Partido Social Cristiano poniendo a una asambleísta correísta en una comisión de un tema tan importante para todos. Pero es que no entendemos esa actitud política. Nadie lo entiende. Ni suma. No, nadie lo entiende y no entendemos la actuación del señor, del asambleísta Rafael Dávila. No entendemos cómo... ¿no? Independiente, pero ha venido votando con el gobierno permanentemente. Y el gobierno lo estaba contando dentro de los números cuando hacía sus cálculos. Es decir, él representaba, entiendo yo, hasta ese día en donde se decide la presidencia de Gisela Garzón, intereses del gobierno. Pero resulta que en la comisión, el Partido Social Cristiano con Sofía Sánchez y Rafael Dávila, como independiente, pero votando con el gobierno y permanentemente apoyando al gobierno, resulta que votan por ella. Algo insospechado. Personalmente, estimado Hernán, a mí me parece un despropósito y sobre todo una afrenta en contra de los intereses ciudadanos. Darle al correísmo, a quien en este momento pretende utilizar el tema del teléfono de Fernando Villavicencio para intereses electorales. Putrefacto, estimado Hernán. Ojalá ahí salga el nombre del señor Muentes, pues. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que ya que están usando y que dicen tener la información de Fernando Villavicencio, saquen pues lo que se conoce sobre el manejo de los puertos, cómo se contaminan los contenedores que van llenos y cargados de droga. Ojalá, esperamos eso. Todos esperamos eso, estimado Hernán, y esperamos que, si es que tienen el teléfono de Fernando, que es algo también que habría que la Fiscalía ha puesto en duda, ¿no? Que verdaderamente habría que investigarlo y saber si es que en efecto van a decir los nombres, pues. Pero no solo de los que les interesan a ellos o de cómo torcer la información para decir algo, sino de todas las personas involucradas. El involucramiento de Muentes, cómo llega la información a Fernando Villavicencio respecto de los temas álgidos del país. Bueno, esperemos. Hay tantas cosas. No tengo esperanza sobre ello. Quiero una reacción suya sobre esta decisión del gobierno de sacar de los grupos prioritarios a los PPLs con una reforma a la Constitución, una reforma parcial. Bueno, el tema de seguridad es un tema que hay que verlo integral. Nosotros no podemos tomar una decisión solo sobre un tema específico o dos temas. Si es que se va a reformar la Constitución, yo creo que hay temas supremamente más importantes que el tema de los PPLs. Con todo respeto, evidentemente. Aquí hay muchas cosas que el país tiene que discutir. La ciudadanía universal, por ejemplo. Temas de seguridad nacional fundamentales. Que el país sea el territorio de paz. Lo que han convertido el país con esta ciudadanía universal es territorio de delincuentes. Y país de paso para que los delincuentes hagan de las suyas aquí, construyan sus mafias y sigan traficando a nivel internacional. Hay que reformar políticamente el Estado. Hay que reformar el eje de seguridad y cómo el tema de los delitos se los aplica en el país. Hay que reformar la justicia. Es decir, el tema de los papeles, sí, hay que debatirlo, hay que profundizarlo, pero tenemos temas más importantes en materia de seguridad, de reforma del Estado y de manejo de la justicia que sin duda alguna son más importantes. Muy bien, gracias, asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, hablando sobre esta integración de la comisión que analizará la reforma constitucional al artículo número 5 sobre las bases militares en el país. Muy gentil.
Querido Hernán, muchas gracias, un gusto y un saludo a todos. Buen día. Buenos días. Las 7 en punto de la mañana, amables oyentes. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre fieles a la emisión de Notimundo al Día en este jueves 7 de noviembre de 2024. Que tengan una excelente jornada.